Somos Iglesia Cristiana El Almendro. Fe, oración y servicio. Hola, buenas noches, familia El Almendro, deseando que para todos y cada uno de ustedes sea una noche grande, ricas, abundantes bendiciones. Vamos al texto, Gálatas capítulo 4, versículo 21. Desde ya les digo que este no es el texto base. El texto base, para que lo vayan buscando, también es Números capítulo 20. Quiero hablarles acerca de la alegoría de Sara y de Agar primero, para que usted pueda entender el hilo y el contexto de la predicación. Gálatas capítulo 4, versículo 21 al 31. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque son más los hijos de la desolada que la de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces en el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Más que dice la escritura: echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermano, que no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. Amén. Bueno, qué importante es entender por qué no se puede heredar la tierra prometida. Y desde ya, como ustedes vieron en la miniatura, voy a hablar de un hombre llamado Moisés, ¿sí? Y algo triste que sucede en el Antiguo Testamento, en uno de los personajes más importantes, y si yo digo más importantes me quedaría corto, porque Moisés es el intercesor, el intermediario entre Dios y los hombres del antiguo pacto. Jesucristo viene a ser el intercesor del nuevo pacto entre Dios y los hombres. Estoy hablando del Dios Padre, aunque Él es en su sustancia Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento, ¿quién era? Moisés. En el Nuevo Testamento, ¿quién es? Jesús. Entonces, ¿puedo yo con esto decir que Moisés es el personaje más importante en el antiguo pacto? ¿Por qué? Porque toda la ley, todo lo que se dio, incluso los reclamos de los profetas, fue por incumplimiento de algo que se le dio a un hombre llamado Moisés en el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento inicia también con este reclamo, pero encontramos que la respuesta del Antiguo Testamento está en Jesús. En Jesús se cumplen todas las promesas porque en Él está la plenitud de todo. Dicho esto, quiero hablarles acerca de la esclavitud, de la mentalidad que tiene una persona en esclavitud. Amén. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver la historia de Moisés, encontramos de que fue un niño que fue abandonado en el agua, producto de que Faraón, un hombre que peleaba en ese momento en contra de la descendencia de los hijos de Jacob, o sea, de Israel, trató de ultimar a todos los niños en ese momento que habían en Israel, e incluso trató de convenir con las parteras para que ellas no permitieran el nacimiento de los niños. Entonces, esto fue una de las cosas, de las tretas que jugó Faraón en contra del pueblo de Dios, ¿no? Entonces, cuando yo veo esto, voy a entender una historia, ¿no? La semana pasada estuve hablando acerca de un Mesías, el cual el pueblo de Israel no quiere personalizarse, ¿no? Que es el Mesías sufriente. Este Mesías, ya como lo expliqué la semana pasada, que les invito a que vean la prédica de la semana pasada, valga la redundancia, es José, ya que fue vendido por sus hermanos, esclavo en Egipto, y finalmente terminó siendo un gran legislador en el pueblo de Egipto, ¿no? Sombra y figura de lo que vendrá a ser, ¿quién? El Mesías. Pero pues al pueblo de Israel no le agrada este tipo de Mesías, y obviamente tienen algún tipo de razón, y la razón de ellos es que el Mesías vendrá de la tribu de Judá, ¿sí? Pero bueno, esto es una pelea que tienen los rabinos, los judíos allí, porque pues ellos dicen, pero esto es una alegoría, es una forma de ver a un Mesías, y el otro Mesías, o la otra forma de ver al Mesías, es la del Mesías victorioso, ¿no? Que estamos hablando del rey David. Entonces pasó esto y se levantó un faraón que no conocía a José, que no conocía nada de lo que hizo José, o así lo hubiera conocido para ese faraón que se levantó allí. La verdad, eso no fue importante. Entonces empezó a tener una carrera incansable por disminuir notablemente al pueblo de Dios. Después de esto, el pueblo clama
y Dios levanta un hombre llamado Moisés. Pero con este funciona de una manera diferente, porque ¿cómo funcionó con José? Con José funcionó que el esclavo llegó a ser un gran legislador, un príncipe en Egipto, pero con Moisés pasa al contrario. Moisés resulta siendo un príncipe de Egipto, pero termina convirtiéndose en un esclavo. Y Dios llama a ese esclavo, escuchando el clamor de los hijos de Israel, y lo lleva frente a Faraón y empieza a haber una treta muy parecida a la que tuvo el Señor Jesús con algunos personajes llamados los fariseos. Entonces, mientras que Faraón era el que trataba de someter al pueblo de Dios, de esclavizarlo, de evitar de que el pueblo de Dios siguiera sus costumbres, de que nacieran sus hijos, de que el pueblo tuviera libertad, en el Nuevo Testamento encontramos que los fariseos hacen prácticamente lo mismo. Los fariseos fueron a los que el Señor Jesús atacó ferozmente, por si de pronto ustedes no se dieron cuenta. El Señor Jesús no atacó al César. De hecho, le preguntaron, maestro, ¿es lícito darle el impuesto al César? Y él dijo, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En ningún momento Jesús se metió con el César. Se metió fue con los escribas y fariseos. ¿Pero por qué? Porque los escribas y fariseos se levantaron en contra del pueblo, endureciendo su corazón y todo por mantener su posición. Lo mismo que hizo el faraón en el Antiguo Testamento. ¿Ven la similitud? Entonces se levanta el pueblo en clamor a Dios, lo mismo que en el antiguo pacto, cuando llega el Señor Jesús, porque aún no empieza a establecerse el nuevo pacto se empieza a establecer desde el momento en el que el Señor Jesús resucita. Desde que el Señor Jesús paga la deuda, desde que el Señor Jesús muere y paga la deuda, hasta en ese momento empieza a ejercer el nuevo pacto. El pacto que es ejercido a través de la gracia y la misericordia de Dios. Pero pasa algo gracioso. Mientras que Faraón está oprimiendo al pueblo, porque no quiere que el pueblo se siga multiplicando, que tenga libertad para adorar a Dios, sino que ahora lo tienen que adorar a él, los fariseos, que se supone que son los representantes de Dios, buscaban que el pueblo los mirara, los adoraran, tener un renombre. Incluso ellos fueron levantados de una manera errónea, ya que los que conocen un poco de escritura saben que Caifás y su séquito fueron personas que fueron levantadas por Herodes, fueron impostores. Ellos no tenían nada que ver con el sacerdocio levítico, ni tampoco con el sumo sacerdote de turno que debió estar en ese momento, sino que Herodes estratégicamente levantó a falsos sumos sacerdotes. El último sumo sacerdote que nosotros encontramos hablando en este texto, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, es Juan el Bautista, hijo de Zacarías, descendiente directo de Aarón por la orden de Abías, directamente. Entonces, por eso era que le tenían temor a Juan el Bautista. Incluso Herodes sabía que él era el último sumo sacerdote. Entonces, cuando nosotros vemos esto, nosotros vemos que los que están allí, que en este momento son los fariseos, eran personas que evitaban que el pueblo siguiera con libertad al Mesías. Faraón prácticamente hacía lo mismo. Pero, ¿yo por qué les vengo a hablar de esto? Porque Moisés, en su momento, fue aquel hombre que fue mandado para libertar al pueblo, lo mismo que el Señor Jesús, ¿sí? Solamente que Moisés, después de que liberta al pueblo, a él se le entrega la Torá, que es la ley. Cuando Jesucristo viene, a él no se le entrega la Torá, a él se le entrega la misión de cumplir la Torá. Y a través de Jesús usted obtiene algo que se llama libertad, ¿sí? Pero lo triste es todo esto, y es uno de los textos más tristes para mí del antiguo pacto, es cuando Dios le dice a Moisés: no entrarás a poseer tú, ni esta generación, la tierra prometida. Eso es triste, porque fue el pueblo que fue sacado de Egipto para libertad. Pero ¿por qué no obtuvieron la libertad? ¿Qué pasó? Entonces todos conocen la historia de que Moisés golpea 2 veces con piedra la peña, ¿no? Sobre figura también de Jesucristo. El tema va un poco más allá. Hay un tema muy serio acá. Es que cuando nosotros nos ponemos a ver la historia del pueblo hebreo, vamos a encontrar varias cosas que de pronto a nosotros no nos van a agradar. El problema de pedirle milagros y señales a Dios.
De una vez yo le voy a decir a usted que me vea al otro lado de la pantalla de las personas que están acá, entre más usted le pida señales y milagros a Dios, mayor responsabilidad tendrá usted en el caso tal de que Dios decida conceder su petición. Usted me dice, ¿qué es lo que usted me está diciendo? Eso es terrible. La verdad sí es terrible. De hecho, la forma en la que está diseñada la escritura para que usted la viva es por fe, no por vista. Porque las personas tratan de vivir por vista y no por fe. Pero se la pasan llenando, abarrotando iglesias en la actualidad, llenándolas porque se supone que allí está el ungido de Dios. Pero a estas personas a las cuales Dios les da el privilegio del milagro, tienen que tener una cosa muy en cuenta, de que al que más se le da, más se le exige. Porque si usted viendo el milagro, no entiende que el milagro no es lo importante, sino el que da el milagro, usted debería tener temor. ¿Amén o no? Entonces, cuando nosotros vemos, hay un problema muy serio cuando nosotros tratamos de evidenciar los milagros, porque nosotros tratamos de evidenciar los milagros para llenar nuestro vientre. Vamos a Mateo capítulo 12, versículo 38 y 39. Dice la escritura, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, maestro, deseamos ver de ti señal. Él le respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. La única señal que a usted le debe complacer es la señal del profeta Jonás. ¿Cuál es la señal del profeta Jonás? Cuando usted mira el contexto del texto, valga la redundancia, está hablando de qué? De la forma en el que el pez lo sostuvo 3 días y 3 noches y fue escupido en Nínive y predicó a los ninivitas y allí ellos se convirtieron al evangelio. Les dice, de cierto digo que la gente de Nínive los va a juzgar a ustedes. Entonces, cuando nosotros vemos en la Biblia, Dios es serio con esto que yo les estoy diciendo porque Dios no tomará por inocente al culpable. Hay que entender esto. Vamos a Mateo capítulo 11. Unos versos atrás vamos a encontrar algo que le debería a usted, ¿cómo le digo yo en este momento? Como hielar la piel. Mateo capítulo 11, vamos al verso 20. Dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Entonces, el problema de estas ciudades es que en estas ciudades se realizaron muchos milagros, pero la gente no creía. Ese es el problema en la actualidad de las iglesias multitudinarias. Yo no digo lo que dicen muchos, que allí no se hacen milagros. Sí, claro que sí se hacen milagros. Hay que entender dos cosas. Uno, Dios puede hacer milagros. Satanás también puede hacer milagros. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestro sentido sea de alguna manera extraviados de la fidelidad que es en Cristo Jesús, de la verdadera fidelidad. ¿Cuál es el problema? Que la serpiente antigua llamada Satanás es astuta. El que no es astuto es usted. No soy yo. La serpiente antigua llamada Satanás, él tiene poder. En los postreros tiempos se levantarán muchos y harán milagros, señales, prodigios. Pero ellos no son de mí, dice el Señor. Muchos dirán en aquel entonces, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, hicimos tantas cosas. Y el Señor les va a decir, alejados de mí, hacedores de maldad, porque yo a ustedes nunca los conocí. Yo no niego, yo no soy de los predicadores que niegan los milagros en la actualidad. Los milagros en la actualidad existen. El problema es que usted trate de vivir por los milagros y que vaya a la iglesia en busca de estos milagros. Ese es el problema. O sea, el problema es que usted crea que Dios es un milagrero o el genio de la lámpara de Aladino. Pero si usted recibe un milagro, hermano, reconozca a Dios.
témale a Dios. El problema es que las personas buscan el milagro, buscan la bendición, pero hasta ahí. Entonces quieren al Dios milagrero, pero no quieren al Dios con carácter. El Dios con carácter que les exige, el Dios con carácter que les demanda, el Dios con carácter que provee para ellos y que a pesar de su infidelidad, ese Dios se mantiene firme porque Él tiene palabra, porque Él no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. La persona que recibe un milagro debe tener una cosa muy presente. Vio la mano de Dios visiblemente, Dios le va a exigir aún más. Le voy a decir una de las cosas más importantes que usted debe entender. Si usted hoy entiende que la salvación es por gracia y usted es salvo gratuitamente, usted ya ha recibido el mayor milagro. No hay otro milagro superior al de la salvación. Pero las iglesias de la prosperidad se abarrotan. Usted mira que les hacen el llamado y dicen, vengan aquí al frente del altar, van a recibir su milagro y la gente se va allí. ¿Que Dios no los puede sanar desde la banca? Si son tan buenos estos predicadores, ¿por qué no se van por los hospitales? ¿Que allí no hay personas a las cuales Dios puede hacer uso de su misericordia? ¿Era que Dios solamente sanaba a las personas que asistían a la sinagoga? ¿O el Señor iba por las aldeas buscándolos? Porque es que la excusa dicen, ay, pero es que en los hospitales la gente no tiene fe. El Señor se iba incluso a aquellos que no manifestaban la fe. Está el estanque de Betesda. Iba allí y estaban esperando que el ángel descendiera de tiempo en tiempo porque se tenía la creencia de que descendía el ángel y el primero que saltaba al agua, aquel era sano. El problema era que llegó el Señor Jesús y allí no pudo ser sino solamente un milagro. ¿Por qué? Porque había un hombre ahí tendido en el suelo, el último que podía llegar a saltar primero cuando se sacudía el agua porque según se descendía el ángel, este hombre estaba inválido. Ya había perdido completamente las esperanzas. Y el Señor Jesús le dice, ¿quieres ser sano? ¿Qué pregunta la que le hace el Señor Jesús? Sí, pero no tengo quien me meta. Yo a ti te digo, levántate y anda. Se levantó y anduvo. Pero en lugar de las personas decir, oiga, el paralítico, aquel que no tenía esperanza, se levantó. ¿Qué esperamos para ir a donde ese señor? No, ¿quién es él? Es que ni siquiera lo miraron. Porque estaban pendientes al pozo. Entonces, las personas piensan de una manera errónea. Porque las personas están esperando el milagro. Están esperando el movimiento de agua. Están esperando que descienda un ángel, que descienda un pastor y vaya y los toque. Pero el Señor Jesús está allá. Lo triste es que ni el paralítico verdaderamente tiene un arrepentimiento genuino. Esto es lo triste. Y se levanta el Señor Jesús y dice, ay de ti Betsaida, ay de ti Capernaum, ay de ti Galilea. Si en los milagros que se realizaron acá se hubieran hecho en Tiro, en Sidón, en Sodoma y en Gomorra, ellos ya se hubieran arrepentido. Pero será más tolerable el castigo para aquellas personas y el juicio que para ustedes. Y les dice, la señal que yo les daré será la señal del profeta Jonás. Porque esta generación demanda señal. Esta generación es una generación adúltera. Cuando usted demanda el milagro, ¿cómo te está mirando Dios? Cuando tú vas a una iglesia por obtener el milagro, cual sea el milagro, ¿cómo te mira Dios? ¿No te mirará como un adúltero? Porque es que no van a buscar a Dios, van a buscar el milagro de Dios. Entonces, cuando Dios les afloja el milagro, les provee la economía, cuando Dios hace algo para que su economía florezca, cuando Dios permite que se casen, cuando Dios permite que la salud sane, se olvidan completamente de su creador. Porque son una generación de adúlteros, de personas sin temor, generación corrompida y corrupta, que lo único que desean es saciar el Dios vientre, pero que no se quieren arrepentir de su mal proceder.
Yo les quiero decir a ustedes una cosa, mire, usted dice, pero ¿esto qué tiene que ver con Egipto? ¿No se está saliendo usted del recuadro? No, hermano, no, mire que no. Porque lo mismo que hicieron los antiguos allí en el Éxodo, incluso en Egipto, es lo mismo que estamos haciendo hoy. Lo mismo que hizo Faraón, es lo mismo que estamos haciendo el día de hoy. Y usted va a decir, demuéstreme eso es como muy exagerado de parte suya. No, hermano, eso no. Mire, empezando por un principio, 1 Timoteo capítulo 1. A mí me encanta este pasaje porque este pasaje le va a dar a entender a usted algo importantísimo. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Les voy a enseñar qué es utilizar la ley, o sea, la Torá, legítimamente. La palabra legítima es para lo que fue hecha. ¿Para qué fue hecha la ley? Por ejemplo, les acabé de mencionar al inicio la alegoría de Sara y de Agar, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vemos esta alegoría que está en el antiguo pacto, nos debe enseñar a nosotros algo en el nuevo pacto, llevándonos al antiguo pacto para obtener una enseñanza, y esa enseñanza no está fuera de la escritura, sino que el apóstol Pablo tuvo la revelación del Espíritu Santo para poder entender que Agar es la esclava y el hijo de Agar es el esclavo. Por lo tanto, Ismael no pudo heredar la tierra prometida, ni ser aquel que recibiera la bendición. ¿Por qué? Porque nosotros debemos entender que nosotros somos hijos de la fe. Y la mujer que dio a luz a Isaac, ¿quién fue? Sara, mujer que fue llamada juntamente con Abraham para ejercer el patriarcado en el antiguo Israel. Antes de que existiera Israel, había un hombre llamado Abraham. Y a este hombre le fueron dadas las promesas. Y Dios lo llamó en libertad. No le había puesto ninguna ley. Y fue justificado por la fe. Entonces, cuando vemos esto, él fue justificado por la fe, no por ningún tipo de obra, no por cumplir la ley, sino dice la escritura que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esto no quiere decir que Abraham fuera perfecto, no. Encontramos las imperfecciones de Abraham latiendo. De hecho, hice una predicación que va a encontrar aquí en el canal que es acerca de la maldad de Noé y de Abraham. No era perfecto, pero le creyó a Dios. Entonces, Sara, esposa de Abraham, quienes son una sola carne, fue llamada a ser la libertad. Y el hijo, llamado Isaac, también es llamado a ser la libertad de nosotros en fe. Les voy a explicar bien el cuadro. Usted es descendiente ¿de quién? De la fe. A Abraham se le hace llamar el padre de la fe. Por lo tanto, toda aquella persona que cree en Jesús es hecha hija de Dios a través, uno, del sacrificio de Jesucristo, en quien nosotros recibimos la justificación, pero también nosotros recibimos las promesas de Abraham en fe, en quien fue llamado el pueblo de Israel, al que se le prometió que de él nacería no solamente uno que sería multiplicado como la arena del mar, ni como las estrellas del cielo, sino que él vio a futuro la redención. Y este hombre le creyó a Dios. Por lo tanto, toda aquella persona que cree en Jesús y que cree en la obra y el llamado que Dios le hizo a Abraham y vive por fe, no por milagros, a este hombre se le hace llamar libre. A los que viven según las señales, a eso se les hace llamar esclavos. Entonces usted me dice, demuéstreme eso con la escritura. ¿Listo? Números capítulo 20. Allí en Números capítulo 20 vamos a encontrar una situación bastante particular. La verdad, yo no quisiera estar en los zapatos de este señor Moisés en ninguna de las cosas que desarrolló este señor. No es que lo quiera excusar, es que definitivamente le tocó muy duro. Dirigir a un pueblo no es fácil. Se lo dice una persona que tiene pocas personas en su iglesia, que está hasta ahora empezando, y dirigir a las personas es un tema muy complicado. Porque las personas demandan demasiado de usted. Incluso demandan que usted sea el milagrero. Incluso demandan de que usted le solucione todos los problemas. Incluso demandan de que usted dé más, pero ellos no quieren dar absolutamente nada. O sea, las personas, y se lo digo yo porque ya llevo un tiempo haciendo esto, las personas siempre van a demandar que usted le solucione la vida, las situaciones, pero
no entendiendo tampoco su función. ¿Mm? Llega un momento en la vida de Moisés en donde definitivamente la vaina es muy dura. Escaseó el agua en el desierto. Y Dios los puso muchas veces, dice la escritura, que yo te llevé por el desierto y te probé. Te hice tener hambre. O sea, Dios los probó. No fue ni siquiera que de pronto fue que les hizo falta, porque si no, fue que Dios les cortaba el chorro de vez en cuando. Dijo, y te probé y te hice tener hambre para ver si tú me ibas o no a obedecer. Imagínense eso. Y le echaban la culpa a Moisés. ¿Y Moisés qué culpa? Dígame qué culpa tenía Moisés. Pobre muchacho, mire que yo leo la historia de Moisés y la verdad, difícil. Difícil. Mire, de verdad, usted allí al otro lado, ¿usted cree que el trabajo del pastor es fácil? De los predicadores de la prosperidad sí es algo más fácil, la verdad. Porque regularmente el predicador de la prosperidad pone como pastores, cosa que no debería existir. Hay pastores. Pone como pastores a hacer el trabajo que él debería desempeñar, porque él necesita irse supuestamente a hacer la labor de apóstol y abrir otras denominaciones, enseñorearse de la iglesia, ir haciendo campañas evangelísticas, haciendo milagros. Esa es la mentalidad más de un predicador en la actualidad, más de un pastor. Pero el que es pastor debe estar untado de oveja. Punto. Pero el pastor no puede hacer el trabajo que Dios debe hacer en la vida de cada persona. El pastor simplemente es alguien que Dios utiliza o que Dios mueve para comunicar su voluntad a través de la escritura. Pero el pastor no es el milagrero, no es el chino de los mandados, tampoco el pastor es aquella persona que le puede solucionar a usted la vida. No ha podido usted mismo solucionar su propia vida y sí va a poder el pastor. El pastor también tiene vida y él tiene que solucionar su vida. Ahí en Números, capítulo 20, versículo 9, hay algo muy particular. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de la peña? Pero ¿cómo así? ¿No es Dios el que le dio la orden? ¿En qué momento Moisés puede sacar agua de la peña? Les dijo, listo, me querían quebrar, ¿no? Querían acabar con mi vida. ¿Será que no podemos nosotros dos? Yo y mi hermano y yo y tú y yo. Porque ya no estaba María, porque allí muere María. ¿Sacar el agua de la peña? Entonces este hombre estaba desesperado por demostrarle al pueblo de que él podía hacerlo. Y coge la vara, que no es necesario. Él lo único que tenía que decir era hablarle a la peña. Él no tenía que coger a varazos la peña. Lo único que tenía que decir, brota agua de la peña. Y salía el agua. Pero coge la vara, mire lo que termina haciendo este señor. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis a esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová y él se santificó en ellos. ¿Cómo así que se santificó? Dios no va a permitir que un pueblo rebelde, incrédulo, que un pueblo nefasto herede la tierra prometida. Y no me estoy refiriendo aquí al carro, casa y beca. Me estoy refiriendo a la Jerusalén celestial, a la Sión, de la cual todos deberíamos anhelar ser partícipes a través del Cordero inmolado que entregó su vida para la redención de todo el mundo. Pero que no todo el mundo lo recibe, sino que le rechaza. Dios no tomará por inocente al culpable. Entonces, usted dice, pero aquí no me ha demostrado, hasta aquí no me ha demostrado lo del tema de las señales en el Antiguo Testamento. Le voy a demostrar las señales. Hay 2 periodos importantes en donde se hacen demasiados milagros y señales y prodigios en la Biblia. En el Antiguo Pacto, cuando se desatan las plagas. Ahí hay milagros y prodigios y hay una cantidad de cosas increíbles. Y cuando viene el Señor Jesús, la cantidad de milagros que tanto que termina de decir el libro de Juan, si no estoy mal, que no caberían los libros si se describieran de todas las señales, los milagros y los prodigios que hizo el Señor Jesús.
Pero lo que pasó en Egipto fue algo terrible. El agua cubierta en sangre, la plaga de ranas, los piojos, las langostas, la muerte de los primogénitos. Cuando nosotros vemos esto, nosotros podemos encontrar algo terrible. Claro, en los profetas usted alcanza a ver milagros. Elías hacía milagros, Eliseo también. Pero a tal nivel, no. Entonces Dios llama a un hombre que era y que después se convirtió en esclavo y lo llama del desierto a libertar al pueblo. Y empieza Dios a hacer milagros a través de este hombre, a través de muchos milagros y prodigios que él mismo hacía. Incluso manda un ángel, que es el que ultima a los hijos de Egipto. Y de ahí en adelante empieza a abrirse el mar. Está la columna de fuego en la noche y la nube en el día. Les da el maná, pan que no conocían. Querían ultimar a Moisés y les provee codornices. ¿Qué no hizo Dios? Pero entre más Dios les daba, más les demandaba. Y vivían por vista. ¿A usted no le parece raro una columna de fuego en la noche? Hombre, cabezón. Obviamente que sí. ¿No le parece raro que todo el día usted lo siga una nube para que el sol no lo queme? ¿No le parece raro que en la madrugada usted pueda encontrar el pan? ¿No le parece raro y extraño en un desierto ver codornices? Ahora, lo de las plagas, eso fue el colmo del pueblo de Israel. Salieron de Egipto llenos de oro y con ese construyeron un becerro en la pata del Sinaí. Vieron el monte Sinaí humeando. Vieron que no podía acercarse nadie porque los achicharraba. Escucharon a Dios porque ellos pidieron escuchar a Dios y Dios empezó a hablarles, pero ellos no podían del ruido y de la potencia de la voz de Dios. Dios les envía a construir el tabernáculo de reunión y se quejaban. ¿Se dan cuenta del problema de los milagros? Pero es lo que le llama la atención a las personas en la actualidad. Hay otro texto. Deuteronomio capítulo 1. Que pues digo yo, cabizbajo, porque la verdad me parece a mí muy triste la historia de este hombre porque, hombre, Dios aquí cuando usted lee todo el capítulo, usted se va a dar cuenta de que le dice al pueblo de Israel, ustedes no van a entrar a la tierra prometida. Mire, versículo 34. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo, no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone. Él la verá y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. También contra mí se airó Jehová por vosotros, está hablando Moisés. Y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá, anímale porque él hará heredar la tierra a Israel. Esto es triste, pero quiere ver un cuadro aún más triste, Deuteronomio, que a mí me parece que la verdad es un tema duro, difícil. Deuteronomio capítulo 32, versículo 48. Ahora usted imagínese Dios, lo hace subir a un monte y le dice, ve a la tierra prometida. Pero amigo, usted hasta aquí llegó. No va a poder entrar a heredar la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no me santificó. Y antes de leer, bueno, vamos a leer el texto y lo explico mejor. Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo, sube a este monte de Abarín, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel, y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte Jor, y fue unido a su pueblo. Por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas del Meriba de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Verás, por tanto, delante de ti la tierra, mas no entrarás allá a la tierra que yo doy a los hijos de Israel. ¿Por qué no lo santificó? Porque, mi querido hermano, el ego
juntamente con la presión de ser Moisés, se juntaron en ese momento y Moisés trató de demostrar que él podía hacer salir agua de la peña. Le quitó la gloria a Dios. Se atribuyó la obra de Dios. Que eso no le suena a algunos paisanos que hay por ahí en las redes sociales y en algunas iglesias multitudinarias en donde ellos se atribuyen la unción. ¿Quién les dijo a ustedes que me escuchan y a ellos que la unción tiene autor? O de hecho lo tiene. Pero es que la unción, a ver, es que es algo difícil de entender. Porque si bien Dios da la unción es el mismo Espíritu. Por lo tanto, la autoría del Espíritu es el nacimiento del Espíritu, pero es que el Espíritu es Dios. El único Dios que no tiene pasado, ni presente, ni futuro, en el cual usted puede hallar la existencia de él, producto de otro ser diferente al mismo. Porque Dios existe porque él quiere existir. Punto. ¿Cómo puede decir un predicador que tiene la unción y que de él proviene la unción o de que de él sale más unción? ¿Que la unción no es la misma presencia de Dios en un ser, en una persona? ¿Cómo puede decir una persona? Es que la gente confunde sobre todo el tema de lo que sucedió con Elías y Eliseo. Y bueno, está bien, lo voy a explicar. Mire que va a funcionar para entender algo. Eliseo le decía a Elías, dame una doble porción de la unción. Y de ahí han sacado una cantidad de herejías de un tamaño monumental. Cuando lo único que estaba queriendo decir en ese momento Eliseo era, yo quiero que Dios me utilice el doble de lo que Dios lo ha utilizado a usted. Vivo admirado de cómo Dios se comunica con usted. Es una forma de decir, yo quiero que Dios no solamente haga conmigo lo que ha hecho con usted, sino aún más. Eso es todo. Pero de ahí le sacan que no, que tienen doble, triple, cuádruple nivel de unción. Eso ya parecen saiyajines, de verdad. Tienen unos niveles, me provoca yo a veces adquirir ¿cómo se llama esto que utilizaban los saiyajin? El medidor del ki, un rastreador. Y empezar a decir, ¡ay! ¿Qué nivel de unción tiene este señor? Y mirar a ver dónde está la presencia. Decir, uy, no, este señor tiene un ki increíble. No, hermano, mire, esto es una locura. Cuando yo escucho eso, yo digo, ¿será que esa persona es consciente de la burrada que está diciendo? No, hermano. Moisés no santificó a Dios porque le quitó la gloria a Dios. Le quitó la gloria y Dios no comparte su gloria con nadie. En lugar de decir, Peña, Jehová dice así, sal agua. Hubiera brotado agua de la peña. Le hubieran dado la gloria a Dios. Pero Moisés estaba torturado por la gente, porque la gente lo quería ahorcar. Estaba torturado, hermano. Es que usted no entiende. A veces las personas me quieren hacer lo mismo. Y incluso cosas peores. Pero, hermano, Moisés no tenía la culpa de nada. Como el pastor tampoco tiene la responsabilidad de su milagro. Los milagros son simples añadiduras. La maldad en el corazón del hombre del pueblo de Israel radica en el pensamiento esclavo que tenían ellos. ¿Por qué? Porque cuando llegó José los puso allí a tener una posición privilegiada. Toda la gente vivía admirada de José porque decían, mira, este hombre fue una gran bendición, el hebreo que se convirtió en príncipe. Y todo el mundo admiraba a Israel. Tanto es así que ya se estaba convirtiendo en lugar de Egipto, se estaba convirtiendo en la descendencia de Jacob, en el nuevo Israel. Faraón se da cuenta de esto y se echa el cabezazo. Y dice, no, esta gente se está multiplicando, toca acabarla. Porque en cualquier momento me van a quitar a mí de ser faraón. Vivir bien y privilegiado en el mundo, que es lo que la gente quiere en la actualidad, no es la voluntad de Dios y lleva a las personas a la condenación. Entonces, lo que sucede es que Dios permite que se endurezca el corazón de Faraón para poder libertar al pueblo. El problema era la bendición que estaban teniendo los hijos de Israel en ese momento. Entiéndalo muy bien.
No es que Dios lo quiera llevar a usted a otra cosa, sino es a libertad, solo a libertad. Entonces, hay una maldición que está dada sobre Egipto que viene desde los tiempos de Noé. Cuando Noé, al ver que su hijo Can lo ve desnudo, en ese momento él profiere una maldición y lo llama a ser esclavo de su primer hijo Shem y de Jafet. Y le dice, tú serás esclavo de tus hermanos. Desde ahí ya son esclavos. Y la alegoría que vemos en Gálatas es que Agar era una egipcia. Agar era una egipcia. Tenía la maldición del pueblo de Can. ¿Notan eso? Y Abraham, en lugar de esperar la promesa de Dios, escucha a su esposa Sara y se mete con la esclava y la esclava da un hijo llamado Ismael. Pero Ismael es el fruto de una esclava. Por lo tanto, Dios no puede permitir de que reine la esclava de una manera igual a la libre. O al libre, que en este caso sería el hijo de la promesa llamado Isaac. Entonces Dios lo llama a usted a libertad, no a esclavitud. Entonces, la alegoría en Gálatas es que usted no es llamado a esclavitud. Por lo tanto, está haciendo una alegoría con el monte Sinaí en el cual les es dada la ley. Y cuando les es dada la ley, ellos empiezan a vivir en esclavitud. Note que antes de heredar la tierra prometida, a ellos se les da no solamente los 10 primeros mandamientos, sino empiezan a haber una cantidad de normas, reglas, de una manera muy exponencial. Uno tras otro, mandamiento tras mandamiento. Y Dios empieza a comunicarle los mandamientos a Moisés y a Aarón. Cuando llegaron a la frontera con Canaán, que se supone que es la tierra prometida, cuando la tierra prometida nunca fue en realidad Canaán, sino la Israel celestial, la Jerusalén celestial, en donde toda aquella persona debe ir detrás del reino de Dios cuyo arquitecto es el mismo Dios. No al reino ni a Israel ni a Jerusalén de aquí de la tierra. Entiéndalo, por favor. Entonces, cuando están allí en la frontera, les deja ver la tierra prometida, pero no los deja ingresar. ¿Por qué? Porque es una forma de mostrar la tierra prometida comparándola al reino de los cielos y el desierto y Egipto comparándola con el mundo. El problema, ¿cuál es acá? La mentalidad. Porque el pueblo de Israel, cada vez que iba a querer ahorcar al señor Moisés, le decían siempre lo mismo. En Egipto teníamos pan y pescado. En Egipto vivíamos mejor. Claro, ellos anhelaban, era conquistar Egipto y vivir en Egipto toda la vida. Porque como en su antecesor José, por eso les estoy explicando esto. Ellos vivieron muy bien. Anhelaban volver a tener eso. Y decía, pues, ellos entre ellos decían, pónganse ustedes a pensar. Decían, no, pero ¿cómo nos van a traer a este desierto? ¿Qué acaso José no era guiado por Dios? Y nos puso a vivir sabroso en Egipto. Déjenos en Egipto. Y devuélvanos el estatus. De hecho, que faraón ni que nada. Necesitamos un rey allí en Egipto. Y esa tierra de Egipto va a ser nuestra. Nunca se sacaron el chip de Egipto. Y así querían ellos entrar a la tierra prometida. Terrible, ¿no? Se quejaron que porque al pastor le duelen las piernas a Pecueca, que porque el pastor no es bello, que porque el pastor mueve las manos de una manera extraña, que porque el pastor se depila las cejas, cosa que no me las depilo, que porque el pastor se peluquea de tal manera, que porque el pastor no me miró, que porque el pastor no me dio, que porque el pastor hizo esto, que porque el pastor hizo aquello, que porque yo creo que el pastor debería hacer esto, pero finalmente no lo hizo. Mire, se quejaron por todo. Hubo una cantidad de quejas. Ay, Padre mío, que de verdad, que comíamos mejor en Egipto, pero en el desierto se les vino la carne por las narices. Entonces, mire, de verdad, la gente no se le tiene contenta con nada. La mentalidad es importante, pero la mentalidad tiene una solución, la mentalidad de pecado, y es la fe.
El problema no es que usted extrañe algunas cosas del mundo. El problema es que usted no entienda que usted ahora es una nueva criatura. Que sí, que algunas cosas en el mundo, porque gustan a la carne, el pueblo de Israel en Egipto estaba feliz porque eran admirados. Esa no es la voluntad de Dios. Y finalmente la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Amén? El problema es la mentalidad. Dios no crea que no quiere bendecirlo a usted, pero Dios lo va a probar. Dios lo va a pasar como por fuego. Lamentaciones 3:27 dice claramente que Dios no provee la maldición o el castigo porque, mejor dicho, se plazca en esto, sino que lo hace por necesidad. Y dice desde el inicio, bueno le es al hombre tener problemas desde su juventud, que calle su boca y que se humille delante de Dios, porque es Dios el que quizás deba tener misericordia de esta persona. Pero no es uno, no es que Dios quiera verlo uno mal, Dios quiere bendecirlo a uno. Bendijo a Abraham y lo bendijo simplemente porque Abraham le creyó. ¿Qué espera usted para creerle a Dios? Ay, la señal. No, la única señal que le va a ser dada a usted es el evangelio, papá. ¿Y mi milagro? Ay, Fabián, mi milagro. Lamento darle una mala noticia. A veces es mejor que usted se abstenga de pedir tantas cosas. Mire, de hecho, el Señor Jesús decía algo muy interesante, que el Espíritu Santo es el que debe de pedir muchas veces por nosotros, porque nosotros pedimos y pedimos mal, porque pedimos para saciar el vientre. El Dios vientre, mi querido amigo, esta panzota que quiere ser llena. Y que usted quiere un milagro, entonces ya, ay, el mago de la lámpara de Aladino, y quiero otro, y quiero otro. ¿Y la fe para cuándo, amigo? ¿Para cuándo la fe? ¿Para cuándo verdaderamente usted arrepentirse, conocer la Biblia, leer la Biblia? ¿Para cuándo? ¿Para mañana? ¿Pasado mañana? ¿Antier? ¿O qué? O sea, yo no entiendo cuál es la necesidad de que usted pueda obtener el milagro sin la salvación. La gente va a la iglesia es para obtener el milagro económico, el milagro de la salud, la pareja de sus sueños, la vida de ensueño, hasta el sueño americano. Pero nunca van para doblegar su corazón, arrepentirse, conocer el carácter de Dios. Porque viven aún en Egipto, viven en el mundo. Y del corazón nacen los adulterios, las fornicaciones, los malos pensamientos. Todo lo malo nace del corazón, pero no quieren mudar el corazón. No, ellos se quieren mudar, pero para una mansión en Beverly Hills. Quieren ir a Miami, a Houston, quieren estar por allá en el África, pero mejor dicho, como turistas, con una camarita y decir, tengo la vida realizada, me puedo dar estos lujos. Quieren estar en un safari. Eso es lo que quiere la gente. Pero arrepentirse, no, esa vaina es lo más de aburrido. Yo, ¿para qué me voy a arrepentir? Si es que yo soy lo más de bonachón y buena gente. Usted me verá, ¿sí? Pero cuando Dios los pone un poquito bajo la prensa y los empieza así a exprimir, ¡ay! Dios no me ama, Dios me detesta. Cuando Dios los está corrigiendo y está pasándolos como por fuego, ¡ay no! Dios me abandonó, Dios me desechó. Matemos al pastor. Sí, claro, el pastor es el de la culpa. Mire, yo siempre me voy a acordar, jamás me voy a olvidar yo de la paisa. Esa mujer la tengo aquí. Jamás me voy a olvidar. Esa señora es una, de verdad, si de pronto ella me ve algún día, la quiero mucho. Pero jamás me voy a olvidar del caso. Una mujer que de verdad estaba muy mal económicamente, muy mal. Entonces yo en ese entonces tenía unos grupos en una parte muy pobre aquí de la ciudad de Bogotá. Y yo dije, ay, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Ella trataba como de que uno le diera dinero y todo ese tipo de cosas. Entonces, yo juntamente con otros muchachos le dijimos, no, pues vamos a mirar a ver cómo reunimos una plata, vendamos, en ese entonces vendamos chicles, vendamos dulces, y vamos entre todos, nos poníamos a vender por la calle, chicles, de todo. De hecho, esa fue la primera vez que yo vendí frunas en la calle y hice cosas así. Y reunimos un dinero. Es más, pedí en la iglesia y yo también por ahí vendía otras cosas en ese momento. Yo vendía pulpa de fruta en ese entonces. Y también yo reuní una plata y le compramos un carro sanduchero, como los de Laura en América.
No, mentiras. No como los de la hora en América, sino era un carrito de perros calientes, para que vendieran perros calientes. Le levantamos el plante, buen plante. Y esta señora va y vende todo eso y vende hasta el carro. Y se lo come. Y lo peor fue que se lo tomó. Y mire, después de eso yo dije, no, pues yo seguí predicando y ya no volvió al grupo de la vergüenza. Lo cierto fue que después salió por allá difamando de mí, diciendo que la culpa era mía y diciendo me iba mejor en el mundo antes de conocer de Dios. Llevaba escasos 6 meses conociendo de Dios y vivía en la inmunda. Y nosotros le levantamos el plante y me echó la culpa a mí y que la culpa era de Dios porque ella vivía así y que antes supuestamente buscaba a Dios. De verdad, la gente es difícil. Yo entiendo a Moisés, pero Moisés era el representante de la ley. Y la ley, como yo les hice leer en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 8, debe utilizarse legítimamente, pero cuando usted lee el contexto, entiende que la ley fue dada al que desobedece la norma, al que es malo, perverso, torcido, o sea, a todo mundo. Y antes de que venga Cristo a cada alma y a cada persona, la persona está esclavizada en la ley. Y Moisés, quien es representante de la ley, no puede entrar a la tierra prometida, porque él es el representante de la ley. Por lo tanto, es un esclavo de la ley. En ese momento, Moisés y todo ese pueblo incrédulo eran esclavos porque vivían pensando en Egipto. Moisés también tenía sus ínfulas de príncipe y pensó que iba a ser fácil dirigir a este pueblo, el pueblo que siempre lo quiso ahorcar. Y resulta y pasa de que no es fácil, hermano. Entonces, su último acto, su último gran acto, fue usurpar a Dios. Sí, Señor, ese fue el último gran acto de Moisés. En lo malo, ¿no? Porque después Dios le habla y le termina diciendo, usted me va a capacitar a este señor y le va a decir lo siguiente. Estoy hablando de Josué y de Caleb. Cuando ellos van a entrar a poseer la tierra prometida y a distribuirla, porque finalmente, ¿quién es el que distribuye la tierra prometida? Josué. Sombra y figura de Jesús. Nuevamente aparece una cristofanía, aunque muchos dicen que no es así. Pero el único que puede distribuir la tierra prometida, ¿quién es? Jesús, el hombre de fe. Entonces, Moisés, quien es el representante de la ley, llega a la frontera y no puede pasar la frontera, y Josué, sombra y figura de Jesús, que de hecho hasta el nombre se parece, pero le llaman el Yoshua, él sí puede repartir la tierra prometida. ¿Notan eso? Jesús sí puede entregar la tierra prometida porque Jesús demanda fe. Jesús demanda creencia, no señales. El pueblo que murió en el desierto murió a punta de señales. De hecho, el Señor Jesús dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron en el desierto. ¿Cuál es el problema? El problema es la mentalidad esclava. Porque dice que en otro tiempo nosotros estábamos en nuestros delitos y pecados, en nuestra concupiscencia, llevados por toda mala doctrina, por el espíritu que se movía en el aire, o sea, Satanás, haciendo la voluntad de la carne, mas no la de nuestro Creador. Nosotros somos llamados a libertad, no a esclavitud. Si usted demanda señal, usted es un adúltero, por lo tanto está destinado a morir en el desierto. Usted dice, ay, Fabián, entonces ya no le voy a pedir a Dios más milagros. No, yo no quiero morir en el desierto, ya no le voy a pedir a Dios por más milagros. Mire, hermano, tampoco se trata de eso. Se trata de que a Dios usted le debe pedir con fe, pero así como lo hizo Abraham. Dios le mostró a Abraham una tierra diferente, una tierra prometida. Le mostró que de él, un hombre estéril, podría nacer una gran generación, tanto así que no se podían contar. Usted tiene que ver más allá de sus narices, hermano, y darse cuenta de que Dios no está pensando en darle a usted un carro para llenar su ego, en darle a usted una casa, entregarle a la mujer de sus sueños. No está pensando en darle a usted la razón. Él lo que quiere hacer con usted es algo más importante, más sublime y más grande que lo que de pronto remotamente nos cabe a nosotros en nuestra cabeza.
¿Qué es lo que Dios quiere hacer con cada creyente? La respuesta es la gran comisión. ¿Cómo así? Claro, hermano, porque es que para Dios lo más importante son las almas. Entonces, Dios quiere hacer algo con usted más sublime, más grande, que poder obtener un bien aquí en la tierra. Mire, no se preocupe por los milagros ni por lo que usted necesita. Pídale a Dios, pero crea que Dios lo puede hacer. Y si incluso no recibe lo que usted quiere, sígale creyendo a Dios, que eso es agradable delante de Dios. Pero la motivación que yo le quiero dar el día de hoy es la predicación del Evangelio. Es lo más grande que usted puede hacer aquí en esta tierra. Compartir el Evangelio. ¿Por qué? Porque cuando usted comparte el Evangelio, está compartiendo la obra no suya, la obra de Dios. Porque cuando usted comparte el Evangelio, está haciendo lo que Moisés no hizo. Moisés debió santificar a Dios y darle la gloria a Dios. Moisés debió hablarle a la peña para que de él brotara agua, ¿no? El Señor dijo que todo aquel que cree en él, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, predicarle a las personas es acercar a la gente a la peña para que ellos puedan beber de esa agua. Es decir, Dios envió a esta peña para calmar nuestra sed. Estamos en este desierto y este desierto nos tiene secos. La peña, quien es hombre y figura de Jesucristo, es la que nos debe de saciar. Esa es la predicación del Evangelio. Pero cuando usted no quiere, usted termina golpeando la peña, demostrando de que usted es muy grande, de que su ego está por las nubes y de que Dios en realidad es un segundón al lado de usted. Y ahí es donde Dios se remanga las manos y le dice, ah, muy grande usted, tranquilo hermano, posea todo lo que quiera en esta vida, pero usted no me va a entrar a la tierra prometida. Porque ese privilegio solamente se los doy a aquellos quienes creen en el Evangelio, hablan de mí, llevan a las personas a beber el agua de la peña. Me glorifican a mí, porque yo di algo más grande que cualquier carro, casa, beca, incluso que su salud en este momento. Me glorifican a mí por lo grande y magnífico, magnánimo, sublime y misericordia que soy yo con la humanidad. Quien a pesar de su negro corazón, envió a mi hijo, a los cuales ustedes mismos mataron. Por eso, aquella persona que no se somete a la voluntad de Dios a través del Evangelio, sino que demanda señal, hermano, le va a ser entregado un espíritu de engaño, de adormecimiento y un espíritu de idolatría. ¿Usted no nota que esas iglesias grandes tienen una cantidad de idolatría acerca de sus pastores? Y son personas que regularmente nunca reciben lo que quieren, pero idolatran a estos hombres. Esto es terrible, de verdad, mire, yo pienso en esto y se me hiela la piel. Yo digo, ¿cómo puede ser que haya personas que no entiendan que lo más grande, lo más sublime y el regalo más especial que ellos puedan tener en esta vida es Jesucristo, la salvación? Pero demandamos señal. Sacudimos el mundo porque queremos que el mundo nos admire. Queremos estar en Egipto porque Egipto nos admiraba. Pero Dios dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y en lo que es hecho nuevo, Dios no te va a llamar para que seas admirado. Te va a llamar para que seas un siervo. En la actualidad, lastimosamente, los pastores no son pastores. Los pastores son emperadores. En la actualidad, los pastores no son hombres de Dios. Son hombres amadores de sí mismos. Se sirven a ellos mismos. Y no digo a todos, pero sí en su gran mayoría, tengo que decirlo acá. Hay buenos pastores. Yo espero que Dios mínimamente o cercanamente me considere como uno de ellos. Pero hay buenos pastores, pero son escasos. Y su deber es buscar la buena palabra. Su deber es buscar la fe. Su deber no es ir detrás de los milagros, que son finalmente las migajas. Puede que usted no esté de acuerdo conmigo, pero es la realidad.
Somos Iglesia Cristiana del Almendro, Fe, Oración y Servicio. Si les gustó nuestro contenido, denle like, suscríbase, que con esto nos ayuda un montón. Les invitamos a nuestro segundo canal, Fabián Mejía Oficial, El Almendro, en el cual usted encontrará defensa en contra de la mala praxis y en contra de apóstatas y aquellos que quieren sufructuarse y hacer mercadería al Evangelio. Bendiciones, shalom. Te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales, comentes, compartas y dale me gusta. Nos encuentras en Facebook como Iglesia Cristiana El Almendro, Instagram El Almendro Iglesia, YouTube Iglesia Cristiana El Almendro y TikTok Iglesia El Almendro.